Febrero de 1994, una carga de mortero cayó en un mercado lleno de gente en Sarajevo, matando y mutilando a docenas de hombres, mujeres y niños. La matanza sin sentido viene de años y nadie en el mundo parece poder detenerla. Por eso nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo es que esta ciudad sitiada se transformó en un símbolo tan desconcertante de la tragedia humana? ¿Es posible perdonar cuando parece realmente imposible hacerlo? ¿Alguien te ha hecho mal? ¿Tienes el corazón amargado contra alguna persona? ¿Clamas por justicia? ¿Es realmente posible soltar el resentimiento y el odio acumulado por tantos años? Toma la Biblia. En un momento más regresaré para que juntos abordemos este maravilloso tema. Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis, ingresando a www.estudielabiblia.com. Completando un simple formulario, haremos que la guía de estudio llegue a tu hogar. Pero si lo prefieres, también puedes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Amigos, cuando la herida es profunda, es muy difícil perdonar. La rabia, la tristeza y el rencor nos ciegan al punto que no podemos seguir adelante. Acompáñenos para descubrir junto al pastor Robert Costa cuál es la fuente del perdón cuando parece imposible perdonar. La mayor parte de las guerras, genocidios y atrocidades que han sacudido y sacuden los fundamentos mismos de sociedades y países se debe en su gran mayoría a que simplemente estamos siguiendo la lógica terrible de no perdonar. Y a veces esas venganzas se mastican por siglos. En la década de los 40, los croatas mataron despiadadamente a cientos de miles de serbios. Así que en los 90 los serbios simplemente estaban vengándose de sus enemigos. Y ese odio contra los croatas se derramó sobre las calles ensangrentadas de Sarajevo. Y cuando escuchamos de una atrocidad, la atrocidad de los serbios contra los musulmanes, nos olvidamos de la lógica terrible de no perdonar. La última guerra que pelearon los serbios contra los musulmanes terminó con 500 años de dominio de los turcos. Por eso los serbios sentían que tenían mucho de qué vengarse por los siglos de opresión musulmana. Y las calles de Sarajevo resonaron con los gritos de mujeres y de niños que se estaban muriendo por seguir la lógica de no perdonar. O sea que por cada atrocidad debe haber otra atrocidad semejante o peor. Y si esa ley se sigue, algún día los hijos de quienes fueron violados y mutilados por los serbios se levantarán a fin de vengarse por sí mismos. Y el ciclo nunca se detendrá a menos que se introduzca un nuevo elemento. ¿Por qué protestantes y católicos en Irlanda del Norte se han estado matando entre sí por décadas? Simplemente porque no han seguido la lógica de no perdonar. ¿Por qué se han estado matando los judíos y los árabes del Medio Oriente por tanto tiempo? Por siglos. Porque para ellos por cada atrocidad debe haber una atrocidad semejante. Y la única cosa que puede romper ese ciclo terrible es extender la mano a los que nos han herido. El perdón significa más de lo que podemos imaginar, amigo y amiga. No es solamente un sentimiento simpático que ponemos en una tarjeta. No es solamente una linda palabra que repetimos en la iglesia. Es una de las pocas fuerzas capaces de cambiar el curso de la historia. Es lo único que puede romper el largo asedio de odio y de la venganza. Y es la única cosa que puede romper el asedio también en nuestros corazones. Te preguntarás, ¿cómo puede un hombre perdonar
a un socio que inescrupulosamente le quitó todos los ahorros de la vida? ¿Cómo puede alguien perdonar a un violador que abusó de él en su niñez? ¿Cómo puede una persona que le ha dado a su cónyuge los mejores años de su vida llegar a perdonarlo al haber sido abandonado o abandonada? ¿Entiende la situación? No es fácil perdonar genuinamente a alguien que nos ha herido. En realidad, casi siempre parece terriblemente injusto. Es la última cosa que queremos hacer. ¿Sabe por qué va en contra de todo instinto? Pero la alternativa es aún más horrible. La alternativa es un corazón constantemente en acecho. Cuando hemos sido heridos, primero tenemos que absorber el dolor. Pero si no encontramos la forma de perdonar, entonces esa herida siempre seguirá molestando, siempre nos seguirá oprimiendo, siempre estaremos aprisionados por el mal que se nos hizo. Así como la gente de Sarajevo fue atrapada por el odio de los serbios. Entonces, este es nuestro dilema. Perdonar de verdad es prácticamente imposible para el ser humano. Sin embargo, si no perdonamos, la vida será más y más difícil. Pregunto, ¿hay forma de liberarnos del asedio de nuestros corazones? Déjame contarte una historia. Después que Ted, el hijo de Elizabeth y Frank Morris, fue muerto por el conductor ebrio de un automóvil, ambos estaban consumidos por la tristeza y la ira. Su enojo creció mientras seguían el juicio de Tommy, el joven acusado de haber causado la muerte de su hijo. Supieron que él había bebido hasta aturdirse, luego se había metido en un auto y después de andar en forma zigzagueante había chocado de frente con el vehículo de Ted. ¿Cómo podía haber hecho eso? Era algo terriblemente injusto, horriblemente injusto. Así que Frank Morris se obsesionó con los detalles del planteo legal a la espera del día cuando Tommy fuera declarado culpable. Y cuando Elizabeth dejaba de pensar en suicidarse, se imaginaba tirando la palanca de la silla eléctrica en la ejecución del condenado. Ella quería verlo muerto, quería ver a ese muchacho muerto. Y el tormento de la pareja no terminó cuando Tommy fue condenado a la cárcel. Se consideraban cristianos, pero estaban horrorizados por la profundidad de su odio. Así que Elizabeth comenzó a orar pidiendo una solución. Un día escuchó a Tommy hablar en la escuela secundaria de Ted como parte de su programa de rehabilitación. Parecía estar realmente arrepentido y Elizabeth cobró valor para poder hablar después con él. Y fue muy emocionante, pero muy difícil. Y cuando supo que nadie lo visitaba en la cárcel, decidió ir ella misma a verlo. La visita empezó con una conversación muy tensa. De repente, Tommy exclamó: «Señora Morris, lamento mucho que maté a su hijo. Por favor, perdóneme». Para Elizabeth era como si el mundo hubiera dejado de dar vueltas. Y mientras miraba al que había matado a su hijo, ella quería soltar todo su enojo y el dolor que tenía dentro. Pero todos sus instintos humanos clamaban: venganza, venganza y venganza. En ese momento, sin embargo, algo pasó que la conmovió más allá de la lógica de no perdonar. Ella escuchó las palabras que un hombre había pronunciado en la cruz. Esas palabras parecían rodearla por completo. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Entonces, de repente, ella pudo perdonar porque ella estaba perdonada. Y Elizabeth comenzó a orar silenciosamente. Querido Dios, tú perdiste a un hijo único también, pero a pesar de eso tú perdonaste a los que lo mataron. Elizabeth Morris perdonó a Tommy sinceramente y le pidió el perdón a Tommy por el odio que ella había mantenido y alimentado por meses. Escucha cómo describe Elizabeth su experiencia. Ella dice: ahí estábamos, el conductor ebrio y la madre del que había sido muerto por él, sintiendo ambos el tormento y sintiendo que este tormento a la vez comenzaba a desaparecer. Ella dice: estábamos libres, ahora estamos libres los dos. Y para Elizabeth Morris, el acecho se había acabado. Estaba libre, libre para vivir de nuevo. Amigo y amiga, la única razón por la que podemos hacer lo que humanamente es imposible
y la única razón por la que podemos perdonar a los que nos han herido es porque nosotros mismos hemos recibido el perdón. Solo al entender cuánto Dios nos ha perdonado, tendremos las fuerzas para perdonar a los que antes nos era imposible perdonar. Quisiera compartir contigo un principio muy importante en cuanto al perdón divino. Es algo que ha hecho mucho más, se ha hecho real para mí. El poeta John Dryden escribió una vez: el perdón le pertenece a los heridos. Y esa es una gran verdad. ¿Sabes por qué Dios tiene el derecho a perdonar en forma personal? Porque Él ha sido herido, ha sido terriblemente herido. Él no perdona desde un plano remoto. Él perdonó al ser atado en la cruz. Él perdonó mientras un soldado romano clavaba los dolorosos clavos. Él perdonó mientras una corona de espinas fue incrustada en su cabeza y la sangre corría por su rostro. Él perdonó cuando una lanza abrió una herida en su costado. Él perdonó cuando la gente le dio la espalda, cuando Pedro lo negó, cuando Judas lo traicionó, cuando los judíos lo rechazaron, cuando los soldados jugaron a los dados al pie de la cruz. Él los perdonó, porque el perdón pertenece a los heridos. ¿Te acuerdas las palabras del libro de Isaías? Son palabras que destilan amor, palabras que proclaman que Dios perdona a los que han sido heridos. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El perdón pertenece a los heridos. Lo que la cruz significa es que Cristo fue herido muy profundamente por nuestros pecados individuales. Es algo personal entre mí y Cristo, entre tú y Cristo. Nuestra indiferencia, nuestra insensibilidad, nuestra deshonestidad, nuestra lujuria, mentiras, crueldad, Él lo tomó todo. Él tomó todo el dolor, toda la desesperación, todo lo malo, toda la agonía, toda la pena. Él tomó lo que el pecado produce. Aquel que fue herido más profundamente nos perdona más completamente. Y esto es lo que tiene que penetrar en nuestros corazones. ¿Entiendes cuándo necesitas ser perdonado? ¿Y cuánto necesitas ser perdonado? ¿Entiendes cuánto cuesta el perdón? Bien, Jesús lo explicó una vez en una parábola. Un rey había decidido liquidar sus cuentas y citó a uno de sus siervos a la corte. Puede ser que te acuerdes de esta parábola, ¿verdad? El siervo de la corte le debía 10,000 talentos, una suma inmensamente grande. El siervo fue ordenado a pagar su deuda y el siervo se postró y rogó misericordia. Y el rey fue tan conmovido por la plegaria del hombre que no solamente lo soltó, sino que le perdonó la deuda entera. Él mismo pagaría los 10,000 talentos. Ahora tú te preguntas, ¿cuántos son 10,000 talentos? Bueno, un talento era una unidad monetaria en Israel antiguo. 10,000 talentos eran el equivalente no a $1,000, ni a $10,000, ni a $100,000, pero a varios cientos de millones de dólares. Y el que debía el dinero fue perdonado de una deuda de millones y millones. ¿Cómo te sentirías tú? Saltarías de regocijo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el sirviente? Este que fue perdonado, buscó un colega que le debía 100 denarios. 100 denarios es el equivalente a unos pocos cientos de dólares, a unos días de trabajo. Centavos en comparación a millones. Y los tomó del cuello y demandó recibir el pago total. En ese momento, inmediatamente, él demandaba que le cancelen la deuda o que paguen. Y cuando su compañero le rogó pidiendo clemencia, lo que hizo fue echarlo en prisión por deudor. Ahora, ¿por qué Jesús contó esta historia tan dramática? Para resaltar una verdad acerca del perdón. ¿Cómo es posible negarse a perdonar una deuda de 100 denarios cuando Dios ha perdonado los 10,000 talentos de nuestra deuda millonaria causada por el mal que cometimos contra su Hijo amado? ¿Cuesta perdonar al cónyuge que te abandona? Por supuesto que sí. ¿Cuesta perdonar a un padre abusivo o a un amigo desleal? Cuesta muchísimo. El perdón no es fácil. El perdón cuesta mucho.
Pero fue el perdón de Cristo el que más costó, cuesta aún más. Fue aún más doloroso, significó un sacrificio aún más grande. Y esto es lo que nos puede dar el impulso necesario para deshacer la resistencia de nuestros corazones. El altísimo costo del perdón de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos surge en el libro de Efesios, lo que él escribe, capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Permíteme decirte lo que le pasó a Elizabeth Morris después que descubrió el generoso perdón de Cristo para con el conductor ebrio que había atropellado y muerto a su hijo. Ella continuó visitando a Tommy en la cárcel y empezó a tomar parte en su rehabilitación, convenciendo al joven que Dios le ayudaría a vencer su adicción de 8 años de alcohol. Tommy también comenzó un curso de estudio intensivo de la Biblia. Un día Frank Morris tuvo que buscar a Tommy para un programa auspiciado por las Madres contra el Manejo en Estado de Ebriedad. Frank no estaba seguro que podía mantener una conversación con el muchacho, pero mientras iba en el auto, escucha esto, Tommy hablaba con mucho entusiasmo de todas las cosas que estaba aprendiendo en la Biblia. Era evidente que Cristo había hecho un impacto genuino en su vida. Y de repente Tommy dijo, tú sabes, Frank, yo desearía ser bautizado. ¡Qué providencia! Justo estaban pasando frente a la iglesia de Frank y Frank tenía autorización de su propia denominación para bautizar. Lentamente los dos hombres entraron al santuario vacío. Frank condujo a Tommy al bautisterio y entraron en el agua helada. Y al levantar su mano y repetir te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Frank no podía dejar de recordar que él había hecho la misma ceremonia para Ted, el hijo que había perdido, el hijo atropellado y muerto por Tommy. Después que Tommy salió del agua, lo abrazó a Frank Morris y le dijo en voz quebrantada, quiero que tú me perdones también. Y todavía chorreando el agua del bautisterio, Frank sintió el perdón valioso de Cristo en su corazón y respondió en voz baja, sí, Tommy, yo te perdono. Las posibilidades para la rehabilitación completa de Tommy no eran muy buenas. Por lo menos no eran muy buenas desde el punto de vista humano. Tenía las cicatrices psicológicas de haber sido criado en una familia con problemas. Él había abusado del alcohol desde los 16 años de edad. Pero Tommy logró el éxito a pesar de todas las desventajas. Él venció el hábito para siempre. Encontró un empleo regular y hasta descubrió la gran satisfacción en servir al Señor. Y tú te preguntas ¿por qué? En gran parte porque encontró en Elizabeth y Frank Morris los padres que nunca había tenido. Elizabeth lo siguió visitando todos los días y con su esposo hicieron una solicitud al juez para que Tommy pase cada domingo bajo su custodia. Él empezó a comer en el hogar de Frank y Elizabeth, a orar y estudiar en su hogar. Y además Frank le pidió que ayudara con el trabajo manual alrededor de la casa. Esta pareja dolorida encontró nuevamente a un hijo a quien todo instinto humano decía tenían que odiar. ¿Cuesta algo el perdón? Por supuesto que sí, pero ¿vale la pena? Oh, pregúntale a Elizabeth y Frank Morris. Y te preguntarás, ¿y qué si la persona que nos ha herido no busca nuestro perdón? ¿Qué si esa persona aún nos desea el mal? ¿Podemos perdonar entonces? Solo podremos si comprendemos que el perdón pertenece a los heridos. Si comprendemos esto, amigo y amiga, comprenderemos que nuestro perdón no se basa en el mérito del culpable, no se basa en el arrepentimiento del culpable. Perdonaremos porque comprendemos que merecemos estar libres del peso del odio. El resentimiento y el odio no afectan al culpable, afectan al que los carga en su corazón. ¿Alguien te ha hecho mal? ¿Tienes el corazón amargado contra alguna persona? ¿Estás diciendo todavía algo como, no es justo que mi padre fue un alcohólico? ¿No es justo que mi madre me abandonó? Amigo y amiga televidente,
Tú puedes vivir aferrado a las heridas o las puedes soltar. Las puedes poner a los pies de la cruz. De ese modo tú puedes escapar de la lógica de no perdonar. En la cruz puedes encontrar el perdón para que a su vez tú puedas perdonar. En la cruz puedes encontrar misericordia para que tú puedas ser misericordioso. Las personas necesitan al Señor. Yo lo necesito. Para que Él me perdone, yo necesito a Jesús. Necesito que Él quebrante mi corazón duro. Necesito que me libre de mi amargura. ¿Por qué no inclinas ahora tu cabeza en meditación? El perdón puede ocurrir porque la cruz ocurrió. Y ahí es donde todo tiene que comenzar. Es el único lugar donde puedes comenzar. Tú no vas a poder perdonar genuinamente hasta que comprendas cuánto Él te ha perdonado. Así que mira bien la deuda de 10,000 talentos ahora. Siente el peso en tus manos. Todo el dolor, todo el enojo, la angustia, todo cayó en los hombros de Jesús en la cruz. Deja que todas tus deudas, todas tus faltas sean colocadas sobre Jesús. Acompáñame en oración. Gracias, oh Padre, por tanto perdón inmerecido. Has dado todo. Todo ha sido cargado a la cuenta de Jesús en la cruz del Calvario. Y Él nos ofrece liberación. Y al mirar a la cruz y ver cuánto costó y cuesta nuestra desobediencia, ayúdanos a manifestar el mismo espíritu de perdonar aún a aquellos que son difíciles de perdonar. Sabemos que nos darás esta nueva naturaleza porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde siempre y desde Edén, tu santa ley los cielos guardará, pues reina ya el bien. Quiero en tu humilde grey cumplir tu ley de amor también. Tú eres mi Cristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Cristo, tú eres mi Rey. Cielos, la tierra y mar, rige tu autoridad. Te ruego quieras mi vida guiar. Toma mi voluntad, haz que en mi obrar acate yo tu autoridad. Tú eres mi Cristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Cristo. Oígase nuestra voz hasta en celestial confín. Gloria a ti, Verbo eterno y Dios. Oh, gloria, Lord sin fin. Gloria, aleluya. Oh Dios, lo ora
eres mi Cristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Cristo, tú eres mi Rey. Cielos, la tierra y mar, rige tu autoridad. Te ruego quieras mi vida guiar. Oh, toma mi voluntad, ya es que mi obrar, acate yo tu autoridad. Acate yo tu autoridad. Tú eres mi Cristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Cristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Cristo, tú eres Rey, tú eres mi Cristo, tú eres mi Rey. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Espero que el programa de este día sea una ayuda permanente en tu vida, porque el perdón pertenece a los heridos. Que el Señor nos ayude, que al mirar la cruz podamos perdonar aún a aquellos que resultan difíciles de perdonar. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, Dios desea que seas feliz. Y felicidad comienza con fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.